Mauricio, ¿qué tal a la teleaudiencia? Todo bien, espero lo mismo para ustedes. Sí, es bueno, yo veo que ha producido bastante, digamos, como revuelo en el sentido, digamos, como de búsqueda de información respecto a este tema del año de la oración, que ha sido proclamado por el Papa Francisco y lanzado ya el domingo 21 de enero, ¿no? Esto acá, digamos, tiene una finalidad, que es ir preparándose para el 2025, porque la Iglesia actualmente cada 25 años celebra lo que llaman los jubileos, ¿no? Los jubileos son como años especiales, digamos, de gracia, donde, digamos, la Iglesia, por ese poder que ha recibido de Cristo, digamos, realiza actividades especiales donde las personas pueden tener más facilidad, podemos decir así, ¿no?, de acceso a las indulgencias, a gracias especiales, sobre todo a través de la peregrinación a las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo que se encuentran en Roma. Ya de por sí el jubileo tiene un origen bíblico. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro, por ejemplo, del Levítico, se establecía cada 50 años un jubileo que consistía en que, por ejemplo, entre otras cosas, sería cuestión, digamos, de leer ese texto, el capítulo 25 del Levítico, ¿no? Por ejemplo, había que perdonar las deudas, liberar a los esclavos, un año que la gente tenía que trabajar menos para un poquito como descansar más, ¿no? Entonces tiene todo un sentido como, digamos, como de abandonarse más a la providencia de Dios y saber un poco cómo disfrutar más, por ejemplo, de los dones de Dios también. En la Iglesia toma fuerza el tema de los jubileos recién, digamos, a partir casi del inicio del segundo milenio. Hubo un año clave, fue 1300, en que hubo un papa, digamos, que proclamó un gran jubileo para ese año. A partir de ahí comienzan a tener fuerza. Va variando, digamos, el periodo de los jubileos cada 100 años. Creo que se hizo algunos cada 100 años al principio, después se había discutido si cada 33 años, en referencia, digamos, a la edad de Cristo, cuando, por ejemplo, muere. La cosa es que actualmente, hace ya bastante tiempo, la Iglesia lo celebra cada 25 años. Es algo parecido, viste, a las bodas de plata, a las bodas de oro, matrimoniales o sacerdotales, o son como cifras redondas que digamos, tienen, digamos, como un significado fuerte para la persona, ¿no? Y el jubileo, sobre todo ya cristiano, tiene este sentido, y tal vez, digamos, como jubileo más actual, el que más tenemos presente, fue el jubileo del año 2000. Es celebrar la venida de Cristo al mundo para nuestra redención. Entonces, en esas cifras redondas, ¿qué es lo que se busca celebrar? La gran obra, digamos, de la redención llevada a cabo por Jesucristo, que se hizo hombre por nosotros, que murió y resucitó. Entonces, justamente en ese, digamos, hecho es como viene la salvación, digamos, hacia los hombres, a través del ministerio de la Iglesia. Por eso la visita, digamos, a las tumbas, por ejemplo, de los apóstoles. La Iglesia ya como un realce, justamente como modo también de animar más a la gente a ir al encuentro del Señor, ¿no es cierto? ¿No? Tal vez si se lo hiciera todos los días, Dios va dando gracias y dones a las personas que se disponen a recibirlo. Pero sí como momentos fuertes, un poco, digamos, como para despertar eso y letargo a muchos cristianos. Entonces la Iglesia estableció cada 25 años recordarlo un modo especial. Entonces el Papa, ¿qué cosa hace con este año de oración? Que este sea un año de preparación para ese gran jubileo. Es como ir, digamos, preparando para una toma de conciencia, para que el cristiano pueda aprovecharlo, digamos, del modo más profundo, más intenso, ¿no? Más significativo, ese año, digamos, del jubileo. Que en fin de cuentas siempre, no solo recordar, sino revivir la gran obra de la redención llevada, digamos, a cabo por Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Y que nos sigue concediendo sus dones y nos da acceso, digamos, a esa gracia que nos ha traído a lo largo de la historia. Vuelvo a repetir, por el ministerio de la Iglesia, por eso un tiempo también que además de la oración, de la lectura y meditación de la palabra de Dios, hay una animación, digamos, en acercarse más a los sacramentos. Adquieren mucha fuerza, digamos, en ese año del jubileo, el tema de la confesión y de la comunión también, ¿no? También porque, bueno, se conceden gracias, o lo que comúnmente a veces se conoce como indulgencias especiales, ¿no? Por ese año, por ejemplo, especial. Y todo esto acá lo hace la Iglesia, digamos, por el poder que ha recibido de Cristo. Recordemos el capítulo 16.
de San Mateo, Jesús le dice a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces lo dio como una potestad especial al Papa o a Pedro y a sus sucesores, como para ir viendo qué cosas son convenientes para el rebaño, para los creyentes, en orden, por ejemplo, a su salvación. Entonces la Iglesia lo hace justamente por esa potestad recibida de Cristo. No es una especie de invento. Además, como decía recién, ¿no? Tiene ya sus raíces bíblicas en el Antiguo Testamento, ese tema del año de gracia, ¿no? Del año especial, por ejemplo, de bendición. Padre, y teniendo en cuenta lo que es el año de la oración rumbo al jubileo, ¿qué tareas se van a realizar? ¿Se va a poner énfasis en la palabra, en el mensaje que se entrega a los fieles? Y bueno, por ahora es bastante novedoso para nosotros, así que en los próximos días estaremos viendo, incluso a nivel diocesano, si van a haber, digamos, algunas actividades especiales alusivas a esto, pero sobre todo la intención, creo, del Papa es esto, es tal vez darle un poco más realce a través de lo que es la actividad ordinaria, la misa, la adoración al Santísimo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la gracia acá en nuestra parroquia, de lunes a viernes tenemos expuesto el Santísimo todo el día, y está la iglesia abierta todo el día para rezar, ¿no? Después, por supuesto, trataremos el tema de las homilías, lo trataremos en la catequesis. Ahora, como hechos así puntuales, hasta este momento no hemos proyectado ninguno, porque también es una cosa nueva que salió, y como también trabajamos en conjunto con la diócesis, tenemos que ver si a nivel diocesano, desde el obispado, sea alguna propuesta o alguna iniciativa a la cual después nos vamos a ir adhiriendo, ¿no es cierto? Sí tenemos que ir insistiendo, digamos nosotros, a través de lo que es la pastoral cotidiana, las misas, las homilías, ya digo, el encuentro con las personas, a esto, ¿no? Aprovechar este tiempo para prepararnos espiritualmente para el año que viene, aprovechando tal vez rezar más, rezar mejor, meditar sobre qué cosa tiene que ser la oración, meditar más, por ejemplo, lo que es la palabra de Dios, ¿no? Nosotros incluso vemos, cuando leemos el Evangelio, Jesús, que era el Hijo de Dios, tenía el poder de expulsar demonios, de resucitar muertos, de curar enfermos, de multiplicar panes y peces, de transformar el agua en vino. Dice que pasaba noches enteras en oración, ya tenía que servir también para nosotros siempre esa actitud, digamos, de Cristo, esos gestos de Cristo, darnos cuenta que la oración es importante. Así que trabajaremos un poquito en base a eso, como para animar a la gente a prepararse, ¿no es cierto?, en este sentido a lo largo del año para ese gran jubileo. Leí los otros días, si mal no recuerdo, que se espera para el año que viene en Roma alrededor de 32 millones de peregrinos, por ejemplo, se piensa, ¿no?, justamente por este jubileo. Para las personas creyentes, y en muchos lugares, bueno, hay muchos creyentes repartidos por el mundo, ¿no? Roma siempre es un atractivo, no solamente por lo que es la cultura, los restos que da del Imperio Romano, sino por la tumba de esos dos grandes pilares de la Iglesia, que fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿no?, que están también sepultados ahí, fueron martirizados ahí. San Pedro está en la Basílica de San Pedro, y San Pablo en la de San Pablo Extramuros, que se llama. Así que yo tuve la gracia de vivir un poco más de 6 años en Italia, de los cuales 4 años estuve en Roma. Y las veces que uno va a la zona aquello del Vaticano, esas basílicas, es un ir y venir de gente permanentemente, ¿no? Incluso muchos por curiosidad tal vez turística, pero muchos también, digamos, por fe. Entonces, con ocasión de este año 2025, que es otra vez un año de jubileo, se va a motivar mucho digamos, el sentido religioso de esas visitas, ¿no? Así que se calcula más o menos eso por las informaciones que he leído de lo que frecuentaría Roma el año que viene. Pero por todo este motivo, ¿no?, visitar la tumba de los apóstoles, un poco como ponerse en contacto directamente con Cristo, que los constituye como apóstoles, ¿no?, y los manda a predicar.